Y bueno, caballeros, caballeras y toda esta gente que está allí siempre al pendiente de los videos que sacamos acá, vamos para el segundo video del día, que también va a quedar bastante interesante. Por cierto, ya los que no lo saben, ya les he publicado un video bastante interesante esta mañana y que bueno, espero que estén disfrutando en esta mañana para los que viven en este lado del charco. Para España ya era horas de la tarde. Pero chicos, hoy igual que todos los días voy a tratar de hacer un esfuerzo interesante para que lleven un contenido interesante. Ojo a las palabras de este amigo David Sánchez, que ha hecho algo bien interesante o ha dicho algo bien interesante sobre el Real Madrid de Mbappé, que bueno, da la sensación de que no acaba de arrancar o no termina por arrancar el proyecto. Y me gusta lo que ha dicho. Ciertamente me parece un tipo bastante sensato. Le he escuchado alguna barbaridad como, bueno, como buen antimadridista. Pero creo que esta vez ha estado bastante acertado y es lo que vamos a escuchar sobre el final de este video. Así que mucha atención. Vamos a ver algo ridículo de Miguel Ángel Ruiz. Vamos a ver la degradación absoluta de esta institución. Honestamente, es que yo creo que cada vez van a peor. Quiero que empecemos con algo breve, bastante chistoso que me he encontrado de Joaquín, que estuvo en la COPE. Creo que era en el de Juanma Castaño, en el COPE, en el programa de la COPE de Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Y ha dicho algo sobre Kylian Mbappé. Y bueno, todo el mundo creo que está de acuerdo en muchos aspectos. Escuchemos. ¿Tú cómo le frenarías? Yo lo quedaría con el anoseante. El campo es complicado, ¿sabes? Sí. Al final, bueno, ya tenía el Madrid, imagínate lo que tenía, pues le sumamos a Mbappé. El Betis los últimos años en el Bernabéu no se le ha dado nada mal, ¿eh? No, es verdad, es verdad. A ver qué pasa Pero bueno, el domingo. Eran otras circunstancias, último partido de Liga, ya el Madrid campeón. Y bueno, ahí está lo que les decía, muchachos. Recuerden que el Real Madrid va a recibir al Betis el próximo domingo antes de ese parón de selecciones. Y bueno, Joaquín ha dado una opinión bastante interesante, además de hacer algo bastante chistoso. Y bueno, he cambiado ya el siguiente video para que lo reaccionemos. Vamos a ver 3 videos consecutivos de la degradación absoluta y total de nuestros amigos. Muchachos, es que sencillamente esta gente es maravillosa. Quiero que empecemos con este señor que bueno, no, obviamente no es el tipo más listo del mundo, pero sí que nosotros disfrutamos riéndonos de este tipo de personajes. Así que muchísima atención, vamos a darle play. Pérez. Recordemos que se lesionó el 21 de abril cuando el boxeador a traición Valverde lo lesionó con una entrada de esas criminales que suelen hacer ellos con impunidad total y lesionó a De Jong y desde entonces no se ha recuperado. Bueno, ahí escuchábamos a este sinvergüenza decir que De Jong estaba lesionado después de la patada impune y criminal que ha lesionado a De Jong de Fede Valverde. Vamos a cambiar aquí un poco y vamos a reproducir aquí la supuesta patada criminal que este señor dice que le dio Valverde a Frenkie De Jong. Vamos a quitarle el audio porque está ahí horrible. Esperen un momento que me he hecho un pequeño lío aquí. Aquí. Vamos a poner en el momento preciso. Aquí. Y si vemos aquí el balón, fíjense, es una disputa de balón, ambos terminan golpeando el balón y el que se lleva la peor parte, que hay que decirlo, pero que no tiene nada que ver Valverde, termina siendo Frenkie De Jong. Es que me parece realmente increíble, sencillamente maravilloso lo de esta gentuza, es para tenerlo en cuenta, se los digo totalmente en serio, es una manipulación total y absoluta de cómo tratar a unos absolutos imbéciles. Y prueba de ello, pues bueno, vamos a ver el otro clip porque también me parece bastante curioso. En este caso, bueno, lo voy a colocar aquí porque este David Valdearena es otro que no termina por dejarnos por sorprender, porque creo que ya a nadie le sorprende el nivel de toda esta gente en general. Es que es sencillamente maravilloso. Escuchemos este clip. Los culés somos superhéroes, de verdad os lo digo. Cada liga que gana el Barça en esta liga podrida y adulterada tendría que valer por 8 ligas. Por 8 ligas. Cada liga que gana el Barça aquí en esta puta liga adulterada, en este prostíbulo que tiene aquí formado Javier Tebas y Florentino, cada uno por su lado, que a veces van de peleados y... Cada liga tendría que valer por 8. Cada liga que gana el Barça tendría que valer por 8. No me jodáis, chicos. Cada liga que se gana aquí tendría que valer por 8. Es que son sencillamente brillantes. Por cierto, esto lo comparto hoy en el día en el que se ha descubierto o se está investigando las cuentas de la secretaria de Negreira porque parece que estuvo recibiendo unos pagos ahí. Son sencillamente maravillosos y en serio ellos creen que Javier Tebas y el Real Madrid son un conjunto que está ahí puesto para dejar mal al Barça o para intentar ridiculizar al Barça. Es que, como les digo, son unos tipejos con todas las de la ley. Y
Prueba de ello y la degradación absoluta yo creo que es este video. Escuchen estos 16 segundos maravillosos. Chavales, me voy a Canaletas a celebrar que el Barça es líder. Yo ayudé a inscribir a Dani Olmo bebiéndome la bebida Prime del Barça. En Barcelona no hay ni un español, ¿eh? Esto acojona bastante, ¿eh? Barcelona, joder. Me voy a Canaletas, chavales. Líderes, el Barça líder. Soy el único celebrando, pero me da igual. Chavales. Totalmente en serio, se los digo totalmente en serio, va mucho más allá de un tema deportivo. Yo creo que hay gente que honestamente está en una situación cuanto menos complicada. Creo que están en una situación algunos que no deja, no deja indiferente a absolutamente nadie. Creo que la gente tiene muy claro que esta gente, pese a estar allí en algunas situaciones, no van a poder dejar de ser ridículos, porque repito, ellos creen que están definitivamente en una posición en la que están siendo perjudicados y que, no sé, una realidad alternativa. Este último video de este chico a mí es que me preocupa realmente. Entiendo que esto también es para ganar seguidores, eso lo puedo llegar a entender a la perfección, pero creo que no todo debería contar para intentar monetizar contenido, que entiendo, hay mucho dinero por acá, en TikTok, en donde quieran, pero no todo vale, muchachos, y se los digo con la mano en el corazón. Vamos a escuchar la reflexión que les hacía o la reflexión que hacía David Sánchez, que repito, le he escuchado alguna estupidez, pero en concreto y desde que empecé a escucharlo un poco más frecuente en el testarazo, me parece un tipo bastante interesante para escuchar. Ojo. A mí me parece que o el Madrid está peor de lo que me parece, o Ancelotti está demasiado nervioso demasiado pronto, ¿no? Es decir, es verdad que juegan mal, pero es que para mí el Madrid muchas temporadas ha jugado tan mal como hoy, pero lo que pasa es que los buenos están más atinados de cara a puerta. Con un Mbappé normalito y un Vinicius normalito, hoy ganan el partido jugando tan mal como han jugado. Yo creo que Ancelotti o está muy nervioso, demasiado, o ve al equipo peor de como le vemos nosotros por la televisión. Y bueno, chiquillos, ahí está lo que les decía y tiene su lógica también. Y lo dije hoy en un video de reflexión que subí en mi otro canal y dije, muchachos, es cierto que hay muchas malas sensaciones, pero la verdad es que cuántas veces hemos visto este Real Madrid de Carlo Ancelotti hacer varias situaciones que uno dice, wow, no están funcionando las cosas como nos gustaría, y yo creo que es algo que ya también debería darnos un poquito de cierta tranquilidad. Es cierto que hay preocupación por cómo no están rindiendo las cosas, por eso me parece realmente interesante esta reflexión de David Álvarez, David Sánchez, perdón, siempre me confundo con el otro apellido, y me parece que está bastante acertada en un momento en el que sí, como les digo, hay muchos nervios, hay muchas cosas que la gente dice, esto no está acabando de funcionar del todo bien, no está terminando por salir las cosas como deberían, pero lo cierto es eso, que cuando algunos futbolistas se enchufen, va a volver a ser el Madrid de Carlo Ancelotti, que todos sabemos que es lo siguiente, no termina por ser un equipo demoledor excesivamente brillante, pero termina sacando los resultados y ante situaciones adversas terminan rompiéndola, también avasallando a muchos rivales en cuestión de minutos. Así que un poquito de tranquilidad, sobre todo al antimadridismo que está tan contento con esta situación. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.